Ciudad de México, 7 de junio de 1999, lunes, las 11:45 de la mañana. El sol de junio pegaba con esa dureza blanca que tiene verano en el Distrito Federal cuando todavía no ha llegado la lluvia de la tarde y el aire huele a asfalto caliente y a ciudad que no descansa. En el restaurante El Charco de las Ranas, ubicado sobre el anillo periférico sur, en la zona de Pedregal de San Ángel, 4 personas terminaban de desayunar. Había risa, había conversación. Era, en apariencia, una mañana cualquiera de trabajo después del programa. Pero no lo era. Paco Stanley lo sabía desde hace meses. Lo sabía desde aquella tarde de noviembre de 1998 cuando unos hombres lo interceptaron en un restaurante de la colonia Nápoles, frente a su familia, y le dijeron las palabras más frías que puede escuchar un ser humano. Nos mandaron a matarte. Lo sabía desde que tramitó un permiso para portar arma de fuego en la Secretaría de Gobernación, el 11 de mayo de 1999, apenas 26 días antes de morir, porque ya no se sentía seguro con solo los escoltas. Lo sabía porque en su mundo, ese mundo doble que tenía entre los reflectores de la televisión y las sombras de los hombres que lo frecuentaban, las deudas no se cobraban con abogados. Cuando Paco Stanley se levantó de esa mesa del Charco de las Ranas y caminó hacia su camioneta, algo en él lo sabía. O quizás ya no. Quizás en ese último momento solo pensaba en el programa del día siguiente, en la broma que le iba a hacer a Mayito, en el negocio que tenía pendiente, en alguna de las mujeres que lo esperaban. Quizás la vida, cuando está a punto de terminar, se niega a creerlo. 5 hombres lo esperaban. 2 bajaron del puente peatonal que cruzaba el periférico frente al restaurante en el momento exacto en que el escolta de Paco se alejaba hacia su propio auto. Dispararon. Más de 20 balazos. 4 de ellos en la cabeza. La camioneta quedó acribillada en el estacionamiento. El hombre que había hecho reír a México durante 30 años quedó tendido en el asfalto de una ciudad que ese día se quedó sin palabras. Eran las 12 de mediodía, y México, de golpe, dejó de reír. Suscríbete al canal y activa la campana ahora mismo, porque la historia de Paco Stanley no es solo la historia de un asesinato. Es la historia de un hombre que vivía 2 vidas al mismo tiempo, que caminaba por el filo de un mundo que no perdona, y que lo supo mucho antes de que el mundo lo supiera. Y lo que ocurrió aquella mañana todavía no tiene respuesta oficial. Para entender cómo llegó Francisco Jorge Stanley Albaitero a ese estacionamiento, hay que ir hasta el principio, hasta una ciudad de México muy diferente, la de 1942, la de los barrios populares y las calles empedradas de la colonia Roma. Ahí nació, el 3 de julio de ese año, el hijo de Francisco Stanley Muñoz y Josefina Albaitero Vivanco. Una familia humilde, de esas que conocen el valor del dinero precisamente porque siempre falta. Una infancia que no prometía nada extraordinario, y sin embargo tenía adentro algo que ninguna pobreza podía apagar. Una voz, una presencia, ese carisma que algunos seres humanos traen de fábrica y que no se puede aprender en ninguna escuela. Porque Paco Stanley, antes de ser el rey de la televisión mexicana, fue un estudiante que se tomó en serio la educación de una manera que sus críticos posteriores nunca quisieron reconocer. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Estudió Psicología. Estudió Mercadotecnia y Publicidad. Y fue maestro de literatura en secundaria. Ese era el hombre que México vería bailar el gallinazo con Mayito Besares y contar chistes de doble sentido frente a millones de familias reunidas en la sala. Un hombre que había leído y estudiado y entendido el mundo de una manera que su personaje televisivo era cuidadoso de ocultar. Porque Paco Stanley entendió desde muy temprano algo que pocos comunicadores de su generación comprendieron con tanta claridad: que el público no quiere que el conductor sea más listo que ellos. Quiere que los haga sentir que son los listos. Comenzó en la radio en 1969, en la XX, conduciendo noticieros y haciendo personajes dirigidos a niños. La radio le dio algo que la televisión no puede enseñar: la disciplina de la voz, la conciencia de que cuando no hay imagen, la voz tiene que cargarlo todo: el humor, la emoción, la presencia, la identidad entera de quien habla. Paco Stanley aprendió a hablar antes de aprender a aparecer. Y cuando finalmente apareció en televisión, en 1974, con el noticiero de la XW, ya traía encima años de un oficio que la cámara solo tendría que revelar. Dale like a este video si ya entiendes que Paco Stanley era mucho más que el animador simpático que la mayoría de la gente cree recordar. La televisión lo fue absorbiendo con la naturalidad de los medios que reconocen un talento y no lo sueltan. Sonrisas y sorpresas. Entre 1988 y 1991,
fue la primera plataforma que le dio un espacio propio con identidad clara. Un programa que mezclaba humor y noticias con esa ligereza que él dominaba como nadie. Pero el gran salto, el que convirtió a Francisco Jorge Stanley Albaitero en simplemente Paco Stanley para toda la nación, llegó en 1991, cuando Televisa le ofreció Ándale, su primer programa con nombre propio, con Arlette Garibay y Benito Castro. A partir de ahí, México no fue el mismo. Ándale fue seguido por Llévatelo y luego por Pácatelas, el programa que cimentó su leyenda. Fue en Pácatelas donde Mario Mayito Besares se convirtió en el eterno compañero, el contrapunto perfecto para el humor ácido y dominante de Paco. La dinámica entre los dos era la de una relación de poder que el propio Paco nunca ocultó. Él mandaba, él humillaba, él marcaba los tiempos. Y Mayito se dejaba, con esa sumisión que en televisión se llama química y en la vida real a veces tiene otro nombre. Las bromas que Paco le hacía a Besares frente a las cámaras eran de una dureza que hoy resultaría imposible de transmitir. Cuestionamientos sobre su masculinidad, sobre su paternidad, sobre su inteligencia. México se partía de risa. Nadie se preguntaba en voz alta qué había detrás de esas bromas. Porque lo que había detrás de esa pantalla era una relación mucho más complicada que la del animador y su payaso. Era la relación de dos hombres que compartían un estilo de vida que México veía en los programas, pero que preferían no ver más allá. Un estilo de vida de madrugadas, de éxito enorme, de dinero que llegaba rápido y de un México de los años 90 donde los espacios entre la televisión, la política y el crimen organizado eran más permeables de lo que nadie quería admitir en horario familiar. Comenta aquí abajo si recuerdas ver Pácatelas o una tras otra en tu casa, porque lo que vamos a descubrir ahora sobre lo que ocurría mientras tú veías ese programa probablemente nunca te lo contaron. La fortuna de Paco Stanley, al momento de su muerte, superaba los $7 millones entre propiedades y cuentas bancarias en México y en el extranjero, incluyendo cuentas en las Islas Caimán. $7 millones en el México de 1999, para un conductor de televisión que había empezado en la radio, ganando lo suficiente para comer. La pregunta que ese número hace obligatoria, nadie la formuló públicamente mientras Paco estaba vivo. Todos la formularon el 8 de junio de 1999, cuando ya era demasiado tarde. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el hombre que en los años 90 controlaba al menos la mitad del tráfico de cocaína entre México y Estados Unidos, cuya fortuna personal se estimaba en los $30 mil millones, cuyo nombre pronunciado en la Ciudad de México hacía bajar la voz a quien lo decía. Ese hombre era, según los testimonios del músico Benito Castro y del productor Pepe Cabello, ambos amigos cercanos de Paco Stanley, el compadre a que Paco se refería en conversaciones privadas con esa familiaridad que solo existe entre personas que se conocen bien. Pepe Cabello, productor y director de cabecera de Paco durante años, lo describió así. Paco les hablaba de su compadre Amado. Lo habían visto en reuniones. Estaba presente el día que se inauguró la empresa productora de Stanley, ST Producciones, una de las noches en que Paco invitó a sus colaboradores a celebrar el nuevo proyecto. Y Pepe Cabello, que estaba a cargo de la construcción y adaptación de esa empresa de principio a fin, lo vio llegar. El día que encendieron los equipos y prendieron todas las luces de esa productora, ese día llegó el señor Amado Carrillo. No era un secreto entre quienes lo rodeaban. Era un secreto de los que todo el mundo conoce, pero nadie pronuncia porque en el México de esa época, pronunciarlo significaba consecuencias que nadie quería imaginar. El 27 de agosto de 1999, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal publicó un boletín que sacudió lo que quedaba de la imagen pública de Paco Stanley. La dependencia comunicó la estrecha relación del conductor con Amado Carrillo Fuentes, señalando que su convivencia era frecuente y que Stanley había llegado a visitar al capo en su casa y viceversa. Las investigaciones de inteligencia militar afirmaban que el conductor era amigo íntimo del Señor de los Cielos, con quien gustaba de jugar billar en Cancún. Hubo más. Ese mismo boletín reveló algo que los análisis toxicológicos practicados tanto al cuerpo de Paco como a Mario Besares habían confirmado el día siguiente del asesinato. Ambos dieron positivo a consumo de cocaína. En el cuerpo de Paco se encontró medio gramo de la sustancia y un artefacto de metal para su trituración. Y entre sus pertenencias, una credencial que lo acreditaba como funcionario de la Secretaría de Gobernación y le autorizaba a portar armas de fuego. Un conductor de televisión, con credencial de gobernación, con permiso para portar armas, con amigos que se apellidaban Carrillo. La AAA la llamaron algunos investigadores. Amado,
los Amezcua y los Arellano, 3 organizaciones criminales con cuentas pendientes con Paco Stanley. 3 mundos distintos del narcotráfico mexicano de los años 90 que de alguna manera habían tenido rozamiento con ese hombre que cada mañana aparecía en la televisión haciendo reír a las familias. Pero lo más perturbador de toda esta historia, el detalle que le quita el sueño a quien lo piensa de verdad, no son los nexos, no es el dinero en las Islas Caimán, no es la credencial de gobernación. Lo más perturbador es lo que ocurrió en noviembre de 1998, 7 meses antes de que lo mataran. Fue un domingo. Paco Stanley había ido a comer con su familia a un restaurante en la colonia Nápoles. Un restaurante tranquilo, en una zona residencial. Un domingo familiar con los hijos y la esposa. Lo que ocurrió ahí, Paco se lo contó ese mismo día a su productor y amigo Pepe Cabello, quien relató la historia décadas después con la nitidez de quien guarda un recuerdo que nunca pudo sacudirse del todo. Ahí hubo un asalto masivo en el lugar. Había varias personalidades. Llegaron con Paco a decirle: «Nos mandaron a matarte», y le quitaron un reloj que traía. «Nos mandaron a matarte. No el asalto, no, dame el reloj». El mensaje era otro. El reloj era el símbolo. Y el símbolo decía: «Sabemos quién eres, sabemos dónde estás, y la próxima vez no va a ser un reloj». Paco fue esa misma tarde al Penthouse de Pepe Cabello y le contó lo que había pasado. Estaba en shock. Un hombre como Paco Stanley, que había crecido en la Roma humilde y había construido un imperio en televisión, que conocía los mundos sombríos que frecuentaba con la confianza de que cree que siempre va a estar del lado de quien tiene poder, acababa de descubrir que el poder había cambiado de bando, que él había cruzado una línea que no se cruza impunemente. A partir de ese domingo, Paco Stanley empezó a rodearse de guardaespaldas. Tramitó el permiso para portar arma, pero no cambió nada más. No dejó de aparecer en televisión. No huyó, no negoció o intentó negociar demasiado tarde. Siguió conduciendo una tras otra, en TV Azteca, a donde había emigrado en diciembre de 1998 tras el cambio de dirección en Televisa, llevándose a Besares y a Jorge Gil con él. Siguió haciendo el programa cada mañana con esa energía que el público amaba y que en retrospectiva se volvía insoportable de mirar. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo lo que nadie te había contado sobre los grandes íconos de la televisión mexicana. El caso que siguió al asesinato fue un espejo de todo lo que México era en ese momento. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, encabezada por el entonces procurador Samuel de Villar, inició las investigaciones con la premura que exige el asesinato en plena luz del día del conductor de televisión más popular del país. Y lo que encontraron fue, o lo que eligieron encontrar, fue más conveniente que la verdad, porque la verdad apuntaba demasiado arriba. La verdad decía que Paco Stanley estaba entretejido con las principales organizaciones criminales de narcotráfico mexicano de los 90 de maneras que comprometían a demasiadas personas en demasiados lugares. La verdad decía que la Triple había tenido sus razones, cada una diferente, cada una suficiente. La verdad del cartel de los Arellano Félix apuntaba a que los sicarios enviados fueron Luis Alberto Salazar Vega, el Bolas, y Feliciano Quintero Madrid, el Rito, bajo órdenes de Arturo Villarreal Heredia, el Nalgón, jefe de pistoleros de los Arellano. Y el motivo era territorial. Los Arellano querían expandirse al Distrito Federal, y Paco Stanley, como prestanombres o como pieza en el tablero de Amado Carrillo, era un obstáculo o un mensaje. Pero esa verdad era demasiado complicada para el proceso judicial que México necesitaba ver. Entonces el procurador de Villar buscó otra dirección, y la encontró más cerca, en las personas que estaban sentadas a la mesa del Charco de las Ranas cuando Paco se levantó por última vez. Mario Besares, el compañero de toda una carrera, el que se quedó en el baño del restaurante mientras Paco caminaba hacia la camioneta. Ese detalle, ese minuto de diferencia entre la mesa y las balas, se convirtió en la piedra angular de una acusación que destruyó 2 vidas durante casi 3 años. Un testigo apareció, Luis Gabriel Valencia, cocinero del narcotraficante Luis Ignacio Amezcua, quien desde prisión llamó a la Procuraduría para declarar que su jefe se había reunido con Mario Besares y la edecán Paola Durante para planear el asesinato, que el motivo era una deuda que Paco tenía con el cártel de Colima que había decidido no pagar, que Besares había actuado como entregador de su propio jefe, permitiendo que los sicarios lo encontraran desprotegido al salir del restaurante. El 22 de junio de 1999, 15 días después del asesinato, arraigaron a Mario Besares. En agosto, detuvieron a Erasmo Pérez Garnica, el Cholo, cuyo físico coincidía con los retratos hablados del asesino.
En septiembre, auto de formar prisión para Besares. Paola Durante, el Cholo, el asistente de Mario y el chofer de Paco. México tenía sospechosos, tenía detenidos, tenía una historia que contar. Y esa historia, la de la traición del compañero, la de la edecán cómplice, la del baile del gallinazo convertido en metáfora de algo mucho más oscuro, era una historia que los medios supieron contar con la pasión que el caso merecía. Pero entonces algo se rompió. Luis Gabriel Valencia se retractó. Desde el reclusorio noreste, el testigo que había detonado todo el proceso declaró que había mentido, que la PGJDF lo había sometido a torturas para que inculpara a los detenidos, que lo que había dicho era producto de las presiones que había recibido dentro del penal de Perote, Veracruz. La Procuraduría presentó un video grabado el 8 de diciembre de 1999 en el que Valencia afirmaba haber sido golpeado por órdenes del propio director del penal. La acusación entera se derrumbó. En 2001, el juez absolvió a todos los implicados. Besares, Durante, el Cholo, todos quedaron en libertad. El caso Stanley, oficialmente, quedó sin culpables, sin autor material comprobado, sin autor intelectual señalado legalmente. Un crimen en el que todo el mundo sabe algo y nadie puede probar nada. El tipo de caso que en México tiene nombre, impunidad. El procurador Samuel de Villar se llevó a la tumba, literalmente, la teoría que nunca pudo probar. Murió años después sin haber cerrado el expediente que definió su carrera. Los asesinos materiales, el Bolas y el Rito, estuvieron presos en Tijuana años después por otros delitos relacionados con secuestro y narcotráfico. Mientras estuvieron detenidos, se escuchó que alardeaban de su hazaña. Nadie los procesó formalmente por el asesinato de Paco Stanley. Ambos se escaparon. El Rito en julio de 2003, el Bolas en abril de 2004. Y la justicia mexicana los dejó ir. ¿Qué queda después de todo eso? ¿Qué queda cuando el juicio se cierra sin culpables? Cuando los asesinos se fugan de la prisión, cuando el testigo principal admite que mintió bajo tortura, cuando el hombre más poderoso que supuestamente ordenó el crimen llevaba ya 2 años muerto cuando ejecutaron a Paco. Quedan las consecuencias. Besares cargó el peso de la sospecha durante 25 años. Se mudó a Monterrey para rehacer su vida lejos de una ciudad de México que lo señalaba con el dedo cada vez que lo reconocía en la calle. Su esposa Brenda Besares, que nunca había tenido nada que ver con ningún programa ni ningún crimen, recibió durante décadas el odio de una parte de la audiencia que había tomado partido sin juicio, que había visto en el traidor antes de que ningún tribunal lo declarara tal cosa, y que no supo rectificar cuando el tribunal dijo exactamente lo contrario. Fue hasta la Casa de los Famosos México 2024 que el público mexicano, ese mismo público que había condenado a Besares sin pruebas, decidió en masa que quizás no era culpable. 25 años después, con el mismo hombre, con la misma historia, con los mismos hechos que nunca cambiaron, Paola Durante intentó durante años volver a la televisión sin conseguirlo. Las puertas de la industria que la había conocido como decán de un programa de entretenimiento familiar se cerraron para ella con la misma velocidad con que la opinión pública la había juzgado. Fue también en la Casa de los Famosos México 2024 que algo en esa historia empezó a moverse de nuevo. Y Paul Stanley, el hijo menor de Paco, el que tenía 14 años cuando su padre murió acribillado y que hoy conduce el programa Hoy de Televisa, creció con el apellido de un asesinato sin resolver como parte de su identidad pública. Llevó el apellido y el peso de la pregunta que nunca tiene respuesta. ¿Quién mató a tu padre? Amazon Prime Video produjo en 2024 la serie ¿Quién lo mató?, con Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez, reconstruyendo los hechos desde una perspectiva dramatizada que volvió a encender todo el debate. Mario Besares y su esposa presentaron una demanda contra Amazon argumentando daño moral. El debate que la serie generó fue, en sí mismo, la respuesta más honesta a la pregunta del título. Nadie lo sabe. O mejor dicho, todos saben algo, pero nadie tiene todo. Y la justicia mexicana decidió, hace 25 años, que no era necesario encontrarlo. Pero hay un momento que precede a todo eso, un momento que quedó grabado en video y que en la era de Internet se volvió viral de una manera que ningún juicio ni ninguna serie pudo superar. En alguna emisión de Pácatelas, en pleno foro con público y con cámaras transmitiendo en vivo, Paco Stanley tomó entre sus manos un papel que alguien había llevado a programa. Lo empezó a leer, y lo que leyó lo detuvo en seco. Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, de Culiacán. Estamos aquí presentes. Su familia, ay, me quemé, ¿verdad? Decía no lo lea en público al final. Ya quemé a todo mundo aquí.
El Mayo Zambada, el fundador del Cártel de Sinaloa, en el foro del programa, enviando regalos, y Paco Stanley leyendo el nombre en vivo, reconociendo el error, admitiendo que el mensaje decía no lo leas en público, y sin embargo riéndose. ¿Por qué eso es lo que hacía Paco Stanley? Se reía, siempre se reía. Era su escudo, su idioma, su manera de sobrevivir en un mundo que para la mayoría de las personas que lo veían existía solo en la pantalla, pero para él era tan real como el asfalto del periférico sur donde lo mataron. Ese hombre, el que leía los mensajes de Mayo en vivo y se reía, el que jugaba billar con el Señor de los Cielos en Cancún, el que recibía amenazas de muerte y al día siguiente se presentaba a conducir su programa como si nada, ese hombre era el mismo que México veía todos los días en la televisión y amaba. Ese hombre era la criatura más extraña y más fascinante que la industria del entretenimiento mexicano produjo en el siglo XX. Alguien que sabía exactamente en qué mundo vivía, que conocía el precio de ese mundo, y que eligió seguir viviendo en él hasta que el mundo eligió cobrar. El 7 de junio de 1999, a las 12 del mediodía, el mundo cobró. Y 25 años después, la pregunta sigue sin tener una respuesta que los tribunales hayan sellado con nombre y apellido. El expediente existe. Los muertos existen. Las balas existieron. El miedo que Paco sintió en noviembre de 1998 cuando le dijeron nos mandaron a matarte existió y él eligió no huir. La pregunta que queda flotando en el aire de esta historia, la pregunta que ningún documental, ninguna serie, ningún juicio ha podido responder del todo, no es solo quien jaló el gatillo. Es porque un hombre que sabía que lo iban a matar siguió presentándose cada mañana frente a las cámaras, sonriendo, haciendo reír a México, como si el peligro fuera una cosa que le ocurría a otros, como si la televisión fuera un escudo, como si el amor del público pudiera detener una bala. No pudo. Y el silencio que quedó después de esos 20 disparos en el estacionamiento del Charco de las Ranas es el silencio más ruidoso de la historia de la televisión mexicana. Porque en ese silencio caben todas las respuestas que todavía no han llegado, todos los nombres que todavía no se pronuncian en voz alta, toda la verdad que México todavía no ha decidido contarse a sí mismo sobre lo que ocurría detrás de las cámaras mientras las familias se reunían en la sala a ver el programa. Si este video te sacudió, deja tu like ahora, no por el algoritmo, por Paco Stanley, por el caso que sigue abierto, por la memoria de lo que México fue y de lo que todavía no ha terminado de entender sobre sí mismo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú recuerdas dónde estabas el 7 de junio de 1999 cuando la noticia interrumpió la programación? ¿Y qué crees tú que ocurrió realmente? Porque 25 años después, México sigue sin ponerse de acuerdo.